programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el costo de vida en el país es insoportable. Hay conciencia de que el problema está determinado en buena medida por la guerra económica en la que tienen una incidencia determinante las sanciones aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y de algunas naciones de la región latinoamericana. El bloqueo contra Venezuela es brutal. Los bancos en el mundo niegan todo tipo de operación comercial que tenga que ver con nuestro país. Igual pasa con empresas importantes de la industria, en el comercio en cuanto a la venta de medicamentos, productos alimenticios y repuestos. De esta situación se aprovechan las mafias especuladoras para operar sistemáticamente, jugando con los precios de los artículos de primera necesidad. Esa danza patética de los precios constituye un desafío para todos aquellos que habitamos en el país. Los precios cambian con una velocidad pasmosa. Un producto que a determinada hora del día vale, por ejemplo, bolívar 100, una hora después, sin ninguna justificación, cuesta 1.000 o 2.000 bolívares. No se justifica ni se explica semejante situación sino por la vía de entender que forma parte de una confabulación gigantesca contra la nación venezolana, que es parte de un plan que utiliza la economía como instrumento bélico para desestabilizar una nación, para adelantar una conspiración que tiene como objetivo derrotar a un presidente electo por el pueblo, como es el caso de Venezuela. Con esto quiero puntualizar que, en mi opinión, el origen de la crisis tiene un claro signo político, como es el de hundir en la desesperación al pueblo venezolano. Logro esto hasta ahora inalcanzado por los autores y ejecutores del referido plan, pero que puede darse una reacción en cualquier momento y circunstancia. Porque lo cierto es que, vista la situación en tales términos y con la conciencia que existe de que detrás de la loca escalada de los precios, la especulación permanente, el desafío del bachequerismo mafioso, están poderosos intereses políticos, como lo confirma la conjura urdida y dirigida desde el exterior e instrumentalizada por un liderazgo opositor a patria. Hay que extremar la defensa del Estado y de la Constitución. Mucha gente reacciona ante la situación con angustia y reclama al gobierno que no actúa con suficiente energía ante este cuadro subversivo y delictivo, ya que todo cuanto se hace por este camino conspira contra el Estado de Derecho y en contra de las instituciones, a lo cual hay que darle un parado antes de que sea demasiado tarde. Los ciudadanos reclaman decisiones, actuaciones enérgicas en el marco del Estado de Derecho, pero firmes y contundentes. La iniciativa corresponde al jefe del Estado, al presidente Nicolás Maduro, con la seguridad de que la nación toda lo apoyará. Una pausa y al regreso converso con Jorge Arreaza, canciller de la República. Estás viendo José Vicente Hoy. La entrevista de hoy con el canciller de la República, Jorge Arreaza, tiene unos antecedentes. En 1954 se realizó la 10ª conferencia de la OEA. En esa conferencia, que se realizó precisamente aquí en Caracas, en plena dictadura de Pérez Jiménez, participó el canciller de Guatemala, Guillermo Torielo. Y por los Estados Unidos hizo acto de presencia uno de los personajes más siniestros de la diplomacia norteamericana,
John Foster Dulles. Luego, en 1900, esa conferencia, que fue la 10ª conferencia de la OEA, concluyó posteriormente con el golpe de Estado en Guatemala. Es decir, el precedente fue la reunión de la OEA. Posteriormente, en 1961, se reunió en San José de Costa Rica la OEA para expulsar a Cuba del sistema interamericano. Allí llevó la palabra por Venezuela el canciller Ignacio Luis Arcaya, quien tuvo una actitud muy honesta, muy seria, muy responsable, al negarse a respaldar ese planteamiento que vino directamente de Rómulo Betancourt. Eso provocó la renuncia de Arcaya y prácticamente la salida de ORE del gobierno. Pues bien, hoy en esa línea de dignidad, en este organismo siniestro que es la OEA, tengo el placer de presentar a Jorge Arreaza. Jorge Arreaza es el estirpe de esos cancilleres que pusieron en alto la soberanía nacional. Y por tanto, acaba de hacer una extraordinaria presentación en la OEA, donde fijó la línea de acción del gobierno venezolano. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Un placer siempre. ¿Qué caracteriza la política exterior de Venezuela en este momento? La caracteriza, en primer lugar, el respeto. El respeto a la soberanía, primero de nuestro país, y hacerla respetar. Y el respeto a la soberanía de todos los estados que componen este mundo, y sobre todo los estados que se han organizado en el mundo civilizado, en las Naciones Unidas. Pero lo caracteriza también la paz. Ese respeto conlleva la paz. Por eso el comandante Hugo Chávez bautizó nuestra política exterior como diplomacia bolivariana de paz. Respeto, paz y por supuesto el equilibrio. Eso que el Libertador llamó el equilibrio del universo y que el comandante Hugo Chávez desde un principio denominó, basándose en teóricos, en la multipolaridad, el pluricentrismo que es necesario en el mundo, los diferentes polos que con respeto van a equilibrarse entre sí para generar precisamente la paz, el desarrollo humano y la igualdad en el mundo. Yo creo que eso es lo que caracteriza a nuestra diplomacia. ¿Y cómo se expresa en la práctica esa política? Se expresa, en hechos concretos. Sí, se expresa fundamentalmente respetando los principios fundamentales del derecho internacional público. Creo que Venezuela en los organismos multilaterales y en su práctica regional o bilateral de la diplomacia es muy respetuosa de esos principios. Y por supuesto se respeta siempre contraviniendo cualquier tipo de corriente guerrerista, cualquier tipo de corriente que pretenda imponer, avasallar no solo nuestro país, no solo nuestra región, sino en el mundo entero. Nos hemos mantenido siempre en contra de la guerra, de la violencia y buscando más bien la unidad y el respeto entre esos polos permanentemente y alianzas, nuevas alianzas, la cooperación en el sur, del sur con el sur. Hemos avanzado, creo que el comandante Chávez y el presidente Maduro han hecho grandes esfuerzos por lograrlo, pero todavía hay un potencial de cooperación sur-sur que está por desarrollarse y es un compromiso fundamental. Solo seremos verdaderamente independientes en el sur, no solo en América Latina, en África, en Asia, si de verdad cooperamos entre nosotros, de verdad generamos entre nosotros mecanismos en lo económico, en lo político, en lo multilateral y logramos nosotros enfrentar, pero de manera respetuosa, al norte, que siempre ha tratado de avasallar al sur. Esas líneas maestras de la política exterior venezolana que tú señalas, que tú registras en este momento, tienen su origen en la concepción que tenía el presidente Chávez de la política exterior. Desde luego, gran parte del legado de Chávez se respeta, pero también hay que tomar en cuenta que los tiempos cambian, evolucionan, las realidades son cambiantes. ¿Hay alguna modificación o agregado a esas líneas maestras que caracterizaron el mensaje de la política de Chávez? En lo fundamental, en los principios, no lo hay.
porque el comandante Chávez lo que hizo fue rescatar la doctrina bolivariana y rescatar los principios que habían sido olvidados por una Venezuela neocolonial, una Venezuela sometida a los intereses de los grandes concentradores de poder en el mundo. Pero en la práctica, por ejemplo, la decisión que tomó el presidente Maduro de retirar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos es consecuencia también de la política de Chávez. Ya nos habíamos retirado del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el 2009. Nos habíamos retirado en el 2011 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Justicia. Y en consecuencia del retiro de la OEA a nadie puede sorprender. Pero, sin embargo, es una decisión valiente, corajuda del presidente Nicolás Maduro en un momento en el cual el imperialismo pretende reactivar, revivir ese tipo de organismos destinados al fracaso, pero que están recibiendo nuevo influjo de grandes intereses que están gobernando con el imperialismo en esta nueva fase, en esta fase Trump, en esta fase del imperialismo sin máscara, del imperialismo grotesco. Para muchos, en este momento, Venezuela está cercada internacionalmente. Esa es la visión que tienen sectores desprevenidos o sectores que actúan con malicia. Pero en todo caso, esa es una cuestión importante de dilucidar. ¿Está realmente Venezuela cercada o en ese cerco aparente tenemos otros interlocutores importantes? No, creo que al contrario, creo que Venezuela nunca tuvo tantas relaciones como las tiene hoy. La política de diversificación de las relaciones internacionales del comandante Chávez, que luego lo acompañó Nicolás Maduro como canciller y que el presidente Maduro ha llevado adelante, más bien está dando sus frutos más evidentes en este momento. Contar con no solo socios, porque la palabra no es socio, con aliados, con hermanos incluso, me atrevo a utilizar ese término fraternal, como la República Popular China, como la Federación Rusa, como la República de Turquía, como la propia India, contar con el acercamiento a países africanos con los cuales jamás tuvimos ningún tipo de acercamiento, tener el ALBA, que no la teníamos antes, fortalecía, que es el núcleo de la CELAC, es el núcleo de la UNASUR, es el núcleo del SICA, es el núcleo del CARICOM, es el ALBA la que está allí presente en nuestra alianza bolivariana. De verdad que nos ha abierto nuevos horizontes que no los tuvimos durante toda la Cuarta República, desde 1830 hasta 1998, éramos dependientes del imperio de turno y sobre todo del imperio norteamericano a través de los intereses petroleros. Nosotros teníamos una política exterior unidireccional y en algunos casos con la comunidad andina era sencillamente la integración de las élites económicas, no era de los pueblos, no era de verdad política ni principista, sino de las élites y sus intereses. Hoy en día nosotros estamos presidiendo el movimiento de los países no alineados. Son 120 países que trabajan con Venezuela, que Venezuela lidera y liderará hasta el año que viene. Y luego en la Troika nos mantendremos al frente del movimiento de países no alineados. Yo creo que nunca tuvimos una Venezuela con tantas alianzas, con tantos vínculos y articulaciones como la que tenemos hoy en día. Ahora, esa nueva visión acerca de las relaciones internacionales del país, esa realidad que surge de la emergencia que estamos viviendo, se traduce en algunos beneficios concretos para el país, ¿no? Sí. Atravesamos por una situación económica muy compleja, muy complicada, muy difícil. Ahora se explica esa apertura en el campo internacional, pero se traduce también en beneficios para el pueblo venezolano. Se traduce, que lo más importante... Por ejemplo, en materia de mercado, sí, etcétera. Lo más importante es que no es una diversificación de las relaciones meramente discursiva, retórica, teórica. No, por ejemplo, nuestra relación con China, que tiene ya una historia, con sus fondos binacionales. Venezuela cumple entregando petróleo, China nos da financiamiento. Eso se ha traducido, José Vicente, en viviendas, se ha traducido en tecnología, se ha traducido en infraestructura para los servicios públicos, se ha traducido en salud para el pueblo venezolano, pero igual ocurre con Rusia también, con India. Nosotros en este momento estamos logrando romper el bloqueo descarado del imperialismo norteamericano contra Venezuela a través de esos actores, incluso con Turquía, que es una relación que podemos decir
más reciente, que sí es una relación nueva en el ámbito reciente de la política exterior venezolana y que el presidente Maduro tuvo esa visión clara con el presidente Erdogan de Turquía. Bueno, con Turquía estamos logrando nosotros grandes procesos para burlar el bloqueo norteamericano a la economía venezolana. Si no fuera por esas alianzas, estaríamos nosotros en una situación mucho más precaria y dependeríamos del bloqueo norteamericano. Hemos logrado, así como Cuba en su momento logró romper el bloqueo a través, en aquel mundo bipolar, a través de la Unión Soviética, nosotros hemos roto el bloqueo con una inteligencia y una visión estratégica a través de estos nuevos actores que no se van a dejar nunca imponer la visión unilateral, unipolar de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Y al regresar quiero que hablemos de algo que pudiéramos llamar la realidad real del mundo en este momento. Seguro. Los acercamientos que se están produciendo, los enfrentamientos que se están dando. Eso lo hacemos al regresar de la pausa. Seguro que sí. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, ¿qué está pasando en el mundo? Se observa una situación muy fluida, ¿no? Se dan acercamientos impredecibles. Por ejemplo, esta entrevista Trump-Kim, Corea del Norte y Estados Unidos. Más otros episodios que estamos viviendo de diversos tipos. ¿Qué está pasando? Mire, ¿Cómo observa el canciller de Venezuela esa situación de fluidez que se ve en el mundo, que se percibe en el mundo? Con la llegada al poder de Donald Trump, el unilateralismo, el unipolarismo de los Estados Unidos se ha reforzado. El lema de Trump de hagamos de América, se refería a Estados Unidos, grande de nuevo, tiene que ver mucho con eso. Y hay reacciones. Es una política que para muchos estaba ya dejada en el pasado. En el caso de América Latina y el Caribe, que se diga que la doctrina Monroe ha cobrado nueva vigencia y que se diga abiertamente, como lo que vimos en la OEA, que actuaban chantajeando, extorsionando a los países prácticamente delante del resto de las delegaciones, una cosa terrible. Pero en el mundo estamos viendo reacciones. Yo creo que la reunión con el líder coreano Kim Jong-un definitivamente fue una manera de los Estados Unidos de reconocer que no tenían la suficiente capacidad ni el poder para derrotar a Corea del Norte. Tuvieron que negociar, tuvieron que encontrarse. Es una señal positiva para el mundo, porque se neutraliza ahí una amenaza que tenía al mundo en ascuas, sobre todo a la región, ahí en el entorno pues, de Corea, de la península coreana. Pero más allá de eso, vemos como la Unión Europea también tiene que distanciarse de algunas posiciones de Estados Unidos, cómo Canadá se enfrenta directamente a los Estados Unidos, cómo Estados Unidos pretende pisotear a los países de América Latina y el Caribe. Lamentablemente... Que por cierto, Trump le responde a Canadá con un insulto. Sí, bueno, no tiene ningún tipo, tiene una incontinencia verbal antidiplomática, antihistórica, que es para el estudio, pues por decirlo menos. Pero es interesante ver cómo son como los últimos... Jorge Rodríguez no está estudiando ese caso. Jorge Rodríguez tiene un análisis permanente psiquiátrico del personaje. Eso se lo puedo garantizar. Pero es interesante ver, José Vicente, cómo son una especie de los últimos coletazos de un animal prehistórico que está condenado a la extinción. El imperialismo norteamericano no va a sobrevivir en las próximas décadas en esta humanidad, en este mundo multipolar, en este mundo de esperanza que está surgiendo. Y por eso vemos tantos conflictos provocados. Lo que están haciendo con Israel, Palestina, Jerusalén, etcétera, es de verdad un atrevimiento. Ellos fracasaron en Siria, aunque le den vueltas, aunque le busquen la manera. Han tratado de desestabilizar el Medio Oriente por otras vías, con otras alianzas. Son actos de desespero,
porque ya no tienen el poder ni lo tendrán. Han ido surgiendo otros actores, otros polos que paulatinamente irán sustituyendo a los Estados Unidos en varios ámbitos, en el económico, en el liderazgo político, en el diplomático. Y finalmente los Estados Unidos tendrá que aceptar, y ojalá un día llegue un gobierno y una clase política de Estados Unidos que se diferencie del actual, que se acepte como un actor más importante, potente, fundamental del sistema internacional, pero no como el jefe, ni el policía, ni el general de ejército para tomar las decisiones en el mundo. Eso está por venir, parece que a veces no nos lo creemos y nos desesperanzamos y nos frustramos. No. Yo creo que hoy más que nunca el imperialismo está dando señales de debilidad y señales casi de terapia intensiva de su proyecto imperial. Sí, eso que tú dices es cierto, ¿no? No hay que perder las ilusiones. Pero de golpe uno se encuentra ante situaciones sumamente duras, crueles, ¿no? Por ejemplo, el fraude de Obama, cómo Obama se empeñó ya al final de su gestión en endurecer la posición con respecto a Venezuela, me refiero yo especialmente, ¿no? Es decir, que... Sí, pero hay mucho de política doméstica ahí en los Estados Unidos. Buena parte de la agresión a Venezuela está vinculado con la pretensión de reelección del presidente Trump o con la pretensión de los demócratas en su momento de elegir a Hillary Clinton y los votos de la Florida. Y mientras más extremista se sea hacia Cuba y hacia Venezuela en la Florida, garantiza un Estado, bueno, que recordemos en el 2000 al presidente George Bush, después de varios días de espera, al final la Florida, yéndose como votos del colegio electoral hacia el campo republicano, le dio la victoria. Entonces hay que hacer lecturas de verdad integrales del tema, pero no es... Es de verdad, yo recuerdo una vez, José Vicente, como vicepresidente me coincidí en una toma de posesión con el entonces secretario de Estado John Kerry. Y él nos reclamaba a nosotros, es que ustedes todo lo ideologizan, le meten la ideología. Yo le decía, yo no voy a negar que tenemos unas ideas que las defendemos y que las ponemos por delante de cada acción que hacemos, pero ustedes también lo hacen. Y lo que está haciendo Donald Trump es ideologizar todo en este momento, según los intereses de Estados Unidos, según los intereses del capital, según los intereses supremacistas de una casta, casi que podemos decir, que está gobernando en los Estados Unidos. Y eso al final, eso va a fracasar, incluso en la opinión pública estadounidense, eso está destinado al fracaso. Yo observo, por ejemplo, esto es una opinión muy personal, que Venezuela es una ocasión para ese establecimiento norteamericano, no solo para Trump, sino para su equipo, que está integrado por gorilas, ¿no? Y pienso al mismo tiempo que el acercamiento con Corea del Norte nos ubica más, con más claridad, como foco de la política de Trump. Es decir, ellos resolvieron el problema por ahora, circunstancialmente, con Corea del Norte, con esa entrevista. Entonces nosotros quedamos en el centro del ataque, de la agresión en un momento dado. Sí, eso es una lectura válida. Efectivamente, al neutralizar uno de los focos de acción y de ataque de los Estados Unidos, el resto se eleva. Pero vemos como inmediatamente ellos entraron en contradicción con el grupo de los 7, entran en contradicción con Canadá directamente, entran en contradicción con Rusia. Con China, bueno, tienen una serie de negociaciones que van y vienen, pero hay allí una contradicción. ¿Cómo han abierto este frente en nuestra amada Nicaragua? Con un patrón idéntico al que nos han aplicado nosotros varias veces, pero que en el año 2017, 14 y 17 fue especialmente claro. De manera que tenemos que estar en una etapa, José Vicente, de resistencia en ofensiva. Yo creo que es una palabra, es una expresión dialéctica. No podemos estar en resistencia, en defensiva permanente. Tenemos que avanzar, resistir los embates del bloqueo, de las sanciones, de las amenazas, de esa guerra legal, comercial, despiadada que hay contra Venezuela, pero al mismo tiempo tenemos que avanzar. Por eso los nuevos actores, por eso hay que reinstitucionalizar la integración latinoamericana y caribeña, rescatar la CELAC, rescatar la UNASUR, fortalecer la Alianza Bolivariana, fortalecer el CARICOM. Tenemos que irlo haciendo con mucha inteligencia. Y bueno, en algunos casos hay que aplicar paciencia, como decía el comandante Chávez, paciencia estratégica, resistencia en ofensiva es lo que nos corresponde a nosotros. Mira, Jorge, mucha gente que está viendo este programa seguramente espera
que tú hagas algunas consideraciones acerca de la participación que tuviste en la reunión reciente de la OEA. Entre otras cosas porque tuvo mucho impacto. Llevó al presidente a hacerte un reconocimiento especial y yo creo que buena parte de la opinión pública venezolana vio en ti un verdadero dirigente, un canciller digno, que además se preparó para hacer intervenciones muy exigentes. ¿Cómo fue esa situación allí? ¿Tienes alguna anécdota o varias anécdotas? Todo sería una gran anécdota, ¿no? Primero, creo que el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión correcta al llevar al más alto nivel la delegación venezolana. Porque por un lado veíamos activarse previa a la Asamblea General al imperialismo contra Venezuela, pero además de la manera más descarada, José Vicente, visitas a estados del Caribe, visitas a estados de Sudamérica, reuniones con este famoso grupo Cártel de Lima, intervenía vía videoconferencia ya directamente el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, manifestando que ellos son los que mandan en ese grupo de Lima. Y ante esa situación el presidente Maduro dijo, bueno, que vaya directamente el canciller con el equipo y que den la cara y repliquen cada vez que sea mencionada Venezuela con carácter de agresión de esos gobiernos, repliquen uno por uno. Por eso, cuando nosotros nos sentamos y comienza el debate, inmediatamente la primera intervención, que es la de Costa Rica, una dama, una gran luchadora afrodescendiente que acaba de ser nombrada vicepresidenta y canciller de Costa Rica, inmediatamente nos agrede con el guión del Cártel de Lima. Pero luego entró el secretario de Estado, el canciller, insisto, de los Estados Unidos, y allí el presidente que llevaba la Asamblea General, que es el canciller de Paraguay, pretendía que nosotros no le diéramos réplica ni a Costa Rica ni a Estados Unidos. Nosotros dijimos, nosotros estamos aquí para hablar por el pueblo de Venezuela y nadie nos va a callar, no hay manera. Así nos tengamos que subir en esta mesa y gritarlo sin el micrófono, nosotros le vamos a replicar. Ante esa situación tuvieron que darnos el derecho a réplica y pudimos decirle, yo creo que nos sentimos satisfechos, pero no en lo personal, porque esto no es un logro personal, es un logro de un pueblo consciente. Era la voz de Chávez, era esa... como dice el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela, somos millones, una sola voz, nos correspondió a nosotros ser la sola voz, como le ha correspondido antes a cancilleres como Delcy Rodríguez, como Samuel Moncada, como Roy Chatterton, como a ti mismo en tu momento, que tuviste que enfrentar situaciones como esta. Y nosotros hablamos por el pueblo de Venezuela con las líneas del presidente Maduro muy claras en defensa de nuestra soberanía y en defensa de la paz y de lo más hermoso que puede haber en esta humanidad, que es el respeto entre todos nosotros. Y lo hicimos de verdad con el corazón, con el alma. Y sí, claro que hubo una preparación, José Vicente. Tuvimos que estudiar, tuvimos que leer y teníamos un equipo maravilloso, tanto aquí en la Cancillería como en las misiones de la OEA en Washington y en la misión bilateral nuestra también allá, que nos dieron insumos, nos dieron claves, nos dieron tácticas dentro de la estrategia que finalmente nos llevaron a una victoria. Indudablemente que el presidente norteamericano se empleó a fondo, ¿no? Casi convirtió en un problema de honor derrotar a Venezuela. Incluso llegó a mandar a sus pesos pesados, ¿no? Al secretario de Estado, al vicepresidente de la República, etcétera, ¿no? Ahora, en términos de derrota o victoria, sufrió la Casa Blanca una derrota en la OEA. Una derrota, yo diría que contundente, porque es que ellos agotaron todas las instancias. Incluso hubo una cena pública, no una cena privada, una invitación para convencer tras bastidores, no, una cena pública donde el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, invitó a 22 delegados de 22 de los 34 países que estaban presentes en la Asamblea General y les dio órdenes, además desde el podio del presidente de los Estados Unidos. Ahí el podio ese que tiene el águila, el escudo, dice President of the United States. Desde allí les dijo, ustedes tienen que votar a favor de la resolución para suspender a Venezuela. Y si lo hacen, contarán con el apoyo, la cooperación, el financiamiento de los Estados Unidos. Y si no lo hacen, habrá consecuencias en la relación con los Estados Unidos. Sí, era una cosa que de verdad era grotesca. Y hubo países, estados, gobiernos, que tuvieron la dignidad de escuchar aquello, de sentirse extorsionados y amenazados y de votar en contra de esa resolución, bien fuera directamente o por la vía de la abstención, que es una modalidad de no apoyar la resolución. Y cuando nosotros escuchamos, porque nosotros pedimos
la votación nominal, porque pretendían aprobar aquello por consenso, por aclamación. Dijimos, no, un momento, aquí no hay consenso, vótese nominalmente. Uno por uno fueron votando. Y cuando nosotros escuchábamos, si bien recibimos algunas frustraciones de algunos estados que se doblegaron, lamentablemente, algunos gobiernos, cuando escuchamos la dignidad de algunos países del Caribe votando en contra o absteniéndose delante de los Estados Unidos en Washington, con los medios de comunicación, con la extorsión que habían recibido, nos sentimos orgullosísimos de ser latinoamericanos y caribeños. Y como dijo el presidente Nicolás Maduro, se demostró en la OEA ese 5 de junio de hace una semana que el imperialismo norteamericano en el fondo es un tigre de papel, como dijo Mao Zedong, y es derrotable si tenemos la dignidad y si tenemos la fortaleza de enfrentar los intereses del mal y de la perversión. Tengo la opinión, seguramente tú me vas a responder esto con mucho cuidado y sentido diplomático, pero tengo la impresión de que la actitud más indigna en todo este proceso es la del presidente colombiano Juan Manuel Santos. ¿Guarda silencio o va a decir algo? Hay que decir algo, porque esta historia nos ha llevado desde los años 20 del siglo XIX hasta hoy, de traiciones. Es una oligarquía que manda en Colombia que con sus matices, con sus diferencias, es la misma que gobierna hoy, que cuando aquí gobernaron las oligarquías, bueno, supieron con algunas fricciones, estaban bajo un mismo amparo y con un mismo proyecto. Pero cuando aquí gobierna el pueblo, con la revolución bolivariana, se desatan todas las contradicciones, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo el comandante Chávez por llevarse bien con los gobiernos de la oligarquía colombiana, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro, que incluso hoy seguimos nosotros siendo parte de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, a pesar del maltrato, del irrespeto, de lo grosero que ha sido el presidente Santos para con Venezuela. Y efectivamente él ha sido un gran armador, un gran articulador de intereses contra la Venezuela bolivariana. Y pareciera que estamos destinados a esa confrontación histórica, pero nosotros confiamos en que más temprano que tarde, el pueblo colombiano también asumirá las riendas de su destino, de su gobierno, del poder político, como dijo el comandante Chávez cuando salió de prisión el 26 de marzo del año 94. Vamos por el poder político. Y hay señales. No sabemos si será pronto o si será a un mediano plazo, pero una vez que el pueblo colombiano, el de verdad, el de los trabajadores y trabajadoras, el de las mujeres, el de los excluidos, el de las víctimas de la violencia, asuma el poder político por la vía constitucional democrática en Colombia, nosotros estaremos quizás reconstruyendo el proyecto bolivariano de la República de Colombia la Grande a partir de la unión de Venezuela y Colombia. Cuando uno observa esa actitud obsesiva de parte del gobierno norteamericano, yo creo que hay que distinguir gobierno de pueblo norteamericano, obviamente, ¿no? Piensa si no es posible una recomposición de la relación. No llego al extremo de pensar en una foto donde Maduro y Trump se estén dando la mano, como King y Trump, no. Pero hay alguna posibilidad de una recomposición, de ubicar la relación en un plano más racional, más responsable, de parte y parte. Yo creo que esa es la obsesión de los presidentes de la Revolución Bolivariana, y en este caso el presidente Maduro. Es una obsesión sana, es cómo lograr dialogar y que se respeten ambas partes en ese diálogo. El respeto mutuo, como hemos dicho, parte fundamental de la diplomacia bolivariana de paz. Seguramente si nosotros tuviésemos arsenal nuclear, sí habría una foto entre el presidente Maduro y el presidente Trump, pero sí creo que vamos dando algunos pasos. Yo creo que hay voceros autorizados, interesantes, como el senador Bob Corker, con quien también tuvimos la oportunidad de reunirnos en nuestra visita a Washington. Hay una serie también de congresistas del Partido Demócrata que quizá en las elecciones prontas del Congreso norteamericano puedan asumir la mayoría de una de las cámaras y comiencen a haber nuevos tipos. Hay que lanzar puentes, hay que buscar siempre tratar de llegar con nuestra verdad, respetando al pueblo de los Estados Unidos e incluso respetando a su gobierno. Tenemos que buscar la manera de coordinar
para poder avanzar, incluso trabajar en conjunto en algunas áreas con el pragmatismo necesario, nunca haciéndole el juego al imperialismo ni cediendo nuestros principios, pero es parte de la paz. Parte de la paz en la región es que Venezuela y Estados Unidos se entiendan y se respeten. Te felicito una vez más, Jorge. Creo que cumpliste un papel brillante, audaz, valiente, que interpretaste a la mayoría del pueblo venezolano. Yo me siento orgulloso de haber escuchado una vez más en ese recinto podrido de la OEA la voz de un ciudadano libre de esta parte del mundo, ¿no? Y el mismo sentimiento que me hizo solidarizarme en el pasado con Toriero y con Ignacio Arcaya, lo siento en este momento. Viniendo de ti o de usted, José Vicente, es un gran compromiso, así como la entrega que nos hizo el presidente Nicolás Maduro del sable, la réplica del sable que utilizó el Libertador en la batalla de Carabobo, es un compromiso, pero insisto, no es Jorge Arreaza, es un gran equipo que logró articular la voz de un pueblo, la voz y el proyecto consciente de un pueblo que es libre y será libre, pase lo que pase. Es nuestra decisión soberana serlo, y no solo vamos a ser libres nosotros, seguiremos liberando por distintas vías. El nuestro es el único ejército que salió de sus fronteras para liberar y regresar, sin quedarse con botines, sin quedarse con territorio. Liberamos y regresamos. Más bien después nos quitaron territorio a algunos de los países que liberamos. De manera que vamos a seguir con conciencia, articulando con los países afines para que la humanidad se libere de las imposiciones unilaterales. Cuenta con eso. Andrés Eloy Blanco, eso que tú dices, lo calificó como invasor de inversa ley. Así es. ¿No? Es una hermosa parte de nuestra historia y siempre será así. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Un placer. Gracias. Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En los interrogatorios a varios oficiales, principalmente de los componentes Armada y Fuerza Aérea, realizados por los organismos de inteligencia del Estado, ha habido claros señalamientos sobre los contactos de la Embajada norteamericana en Venezuela con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El trabajo lo estuvo adelantando con mucha persistencia quien ejercía el cargo de encargado de negocios experto en actividades desestabilizadoras, expulsado del país por el presidente Maduro junto con el representante de la CIA. En medios diplomáticos ha sorprendido que la reacción del gobierno de Donald Trump sobre la actuación del funcionario se orientó únicamente a aplicar la reciprocidad al expulsar de los Estados Unidos al encargado de negocios de Venezuela en este país y omitiendo responder a las acusaciones que se le formulaban al funcionario norteamericano. Se considera en esos medios que seguramente se silenció este aspecto debido al abundante material probatorio en manos del gobierno de Venezuela. Los sucesos en Nicaragua repiten al calco lo sucedido en Venezuela con las guarimbas ocurridas el año 2017. El formato es similar. Grupos de irregulares armados, ataques a puestos policiales, quema de autobuses, trancas en ciudades y carreteras. Todo ello adelantado mediante una amplia campaña sobre los hechos, sobre todo las víctimas humanas, atribuidas todas ellas al gobierno sandinista. Algo similar se puede repetir contra el gobierno popular de Evo Morales en Bolivia. Hay denuncias de preparativos de movilizaciones en enclaves de la derecha en ciertos lugares del territorio boliviano. Aparte de la política adoptada por el gobierno de Colombia contra Venezuela, sorprende el tono violento empleado por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile.
A todas luces se trata de una política canalla que no respeta una tradición de amistad entre Chile y Venezuela y agrede a un país que ha sido solidario con los chilenos en momentos difíciles para ellos. Esta actitud es atribuida por analistas políticos a que se trata de un gobierno de ultraderecha con una fuerte presencia de los seguidores y defensores de Pinochet, caso del presidente Piñera, y de un canciller Ampuero, tránsfuga de la izquierda. Prácticamente todos los días los medios de comunicación registran el asesinato de ciudadanos en barrios populares de la Gran Caracas. A los que he señalado en anteriores programas, agrego el asesinato de 2 personas en el barrio Niño de Jesús de Catia. Las acciones efectuadas con cualquier pretexto y sin justificación las cometen efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. Pregunta: ¿están los organismos competentes del Estado investigando estos hechos indudablemente graves? ¿O acaso retornamos a los tiempos de la Cuarta República? Preguntas que muchos se hacen actualmente sobre esta declaración de un dirigente político venezolano actualmente en Washington. Comillas: las medidas de presión contra el gobierno venezolano no tienen vuelta atrás y seguirán aumentando. Una declaración de Julio Borges el 6 de junio del 2018. Pregunta: ¿es venezolano alguien que piense de esta manera sobre medidas acordadas por los gobiernos extranjeros que afectan directamente al pueblo venezolano? Confidencial al cierre. Interlace. Monitor País. Confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 24 de mayo al 9 de junio. Resultados. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de los actuales problemas económicos del país? Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra Venezuela, la guerra económica, la caída de los precios del petróleo o el desempeño del gabinete económico. Gabinete económico, 47%. Guerra económica, 26%. Sanciones de Estados Unidos, 17%. Total, 43%. Caída del petróleo, 9%. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de Nicolás Maduro como presidente? Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo. Un total de 44% muy bueno. ¿Qué preferiría usted que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición, cualesquiera que sea? Que Maduro resuelva 59%, que venga un gobierno de oposición 38%. Conclusiones. Sube 7%, de 37% a 44%, la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro con relación a mayo pasado, en vísperas de las elecciones presidenciales y después de su victoria, cuando anuncia realizar cambios profundos en la conducción de la política económica, lo que mejora las expectativas positivas de los venezolanos. De la misma manera, se incrementa el porcentaje de los venezolanos que consideran que la principal causa de nuestros problemas económicos es la guerra económica y las sanciones de Estados Unidos. También aumenta a 59% quienes prefieren que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y solucione los problemas económicos del país antes que venga un gobierno de la oposición. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.